Muy bien, venimos hablando en los últimos domingos que me ha tocado sobre el reino de Dios, y lo que hoy quiero compartirles es cuál es la mentalidad del reino de Dios, cuál es la forma de pensar de aquellos que estamos involucrados en la vida con Cristo. La realidad que todos los cristianos, los que nos hemos acercado al Señor Jesús, debemos vivir teniendo muy en cuenta tanto las leyes, el idioma, como la bandera del reino de Dios. Como todo reino, como todo gobierno, como todo país, el reino de Dios, habíamos dicho otras veces, que tiene sus distintivos. Dijimos que la ley en el reino de Dios, ¿cuál es? Es hacer la voluntad de Dios. Pero en este reino, la gran ventaja es que esas leyes las cumplimos con alegría, con gusto, con placer, con una satisfacción por poder vivir lo que Dios espera que vivamos. En el reino del mundo a veces nos cuesta cumplir la ley. ¿A cuánto les agrada hacer las taxes a fin de año? O para abril, mejor dicho, ¿eh? Porque nos devuelven plata. Sí, alguna vez. Pero todos lo hacemos con un esfuerzo, como algunas otras leyes. ¿A quién le gusta en un país donde los autos son todos, que usted toque el acelerador y siempre están las 100 millas enseguida? ¿A quién le gusta ir a 60 millas? 35. ¿No le parece que es como estar parado? Usted tiene ese botazo acá, cualquier coche es una maravilla. Y usted va a 60 y parece que está todo detenido. Dice, pero no pasan los árboles, no pasan. En cambio usted lo pone así, y ya empieza a ver que las cosas se ven más lindas. Pero la ley dice que hay que ir a 60 y entonces los ángeles se bajan después de los 60. Te cuidan hasta las 60 millas nomás. Así que después de las 60 millas estás sin ángeles, con las 60 estás con ángeles. Pero en el reino de Dios, todo aquello que nos toca cumplir nos trae alegría. No es que cuando el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí, verdaderamente la hallará. ¡Ay, pero qué desgracia, tengo que perder la vida! No, uno se da cuenta cuando vive en esa mentalidad del reino, que hacerlo te trae alegría, te trae fe, te trae sentido de propósito. Así que vivir las leyes del reino es una maravilla. ¿Cuál es el idioma en el reino? Lo hemos dicho. La gratitud. Vivir agradecidos. Y el agradecimiento tiene que estar regado, abonado con la alegría, con el buen humor. Qué hermoso es agradecer por todo lo que tenemos. Por todo. Por lo poco, por lo mediano, por lo mucho, por la ropa, por el clima, por la casa que no tenemos, por lo que perdimos, que nos ayuda a valorar lo que tenemos. En fin, cuando uno es agradecido, las cosas cambian, la visión cambia. Y esto es parte del idioma del reino de Dios. ¿Y cuál es la bandera que proclamamos en el reino de Dios? ¿Se acuerdan? El amor. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Y no hay sentimiento, y no hay decisión, y no hay determinación más hermosa en la vida que decidirse a amar. Y cuando uno dice decidirse a amar, es amar ¿a quién principalmente? A Dios. Y después, al que no es amable. Porque nos es tan fácil amar a la gente que es amable. Dígame, ¿quién no puede amar a Orville y a Erma? Usted tendría que hacer un esfuerzo para no creerles. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es el problema? Yo siempre le digo algo, vos me sos un problema. Porque la Biblia dice que no hay mérito en amar a los que amamos. El mérito está ¿en cuál? En amar a los difíciles de amar. ¿Y quieren un pequeño secretito? En el reino de Dios, Dios siempre te acerca a un problemático. Uno de esos que vos lo ves y decís, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Nunca te cruzaste de vereda? ¿Nunca te metiste en una tienda haciendo que comprabas algo? ¿Eh? Pero el amor es la bandera del reino de Dios. Y cuando uno aprende que el amor es más allá de un sentimiento, que es una decisión,
Es la decisión de aceptar al inaceptable, es la decisión de acercarse al que no tenés ganas de acercarte. Y cuando lo haces, hay algo adentro que se destapa y que te lleva a una dimensión de vida que nunca experimentarías si no estarías cumpliendo las leyes del reino de Dios. Seguir el gobierno, el liderazgo, la amistad con Jesús es el modo más pleno de vivir. No hay otra manera de tener plenitud en la vida que estar con Jesús. Y no estoy hablando de religión. La religión, Dios nos libre de ella. Estoy hablando de una relación personal con el Señor Jesús. Y saben, apartados de Jesús, no hay posibilidad de tener una mentalidad sana, plena, libre, amplia. No hay forma. Uno puede ser un gran pensador, puede tener un coeficiente intelectual enorme, más allá que el promedio, puede ser una mentalidad mayor como un genio, pero fuera del Señor, fuera de estar imbuido de la vida de Cristo en tu mente, no tienes una mentalidad ni sana, ni plena, ni libre, ni amplia. Dijimos hace unos domingos lo que dijo el Señor: conocerán la verdad, que es lo mismo que decir conocerán a Jesús, y la verdad los hace libres. O sea, Jesús nos hace libres. No hay otro camino. Estando con Jesús conocemos la verdad que dijimos no es una filosofía, no es una ideología, es una persona, es Dios, que lo que dice es verdad. Tomar buenas decisiones en la vida requiere una mente formada en la sabiduría de Dios. La vida está llena de decisiones, vivimos decidiendo, y lo que decidimos hoy va a ser nuestro pasado mañana. Hoy es nuestro presente, tomamos decisión aquí, pero el presente de hoy es nuestro pasado de mañana. Hoy es nuestro futuro el presente, lo que decidimos hoy afecta al futuro. En el futuro, cuando llegamos, la decisión de hoy es nuestro pasado que influye en nuestro presente. Y saben, no hay manera de tomar decisiones sanas, equilibradas, con criterio, con sentido común, sin estar cerca de Jesús. Dijimos la otra vez también lo que el Señor dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Fíjense, esto es una proclama y una promesa. El Señor dice: yo soy la luz, como diciendo, el único que puede iluminar la mente, el corazón, el espíritu, la vida, es Jesús. El que me sigue, y no estoy hablando de seguir ritos, rituales, una religión, está diciendo de seguirlo a Él, a la persona de Jesús. El que me sigue tendrá luz que le da vida. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, ilumina nuestra capacidad de entender, de ver, de pensar, de tal modo que andamos por la vida verdadera, por el camino que trae paz, que trae alegría, que trae plenitud. Y dice, y nunca andará en la oscuridad. Es una determinación muy fuerte. Está prometiendo el Señor que cuando andamos junto a Él, no vamos a estar nunca en un sendero oscuro de la vida. Qué promesa, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué sucede cuando le damos la espalda a Dios? La Biblia no hay nada que dejó fuera de tema. Cualquier tema que busque está en la Biblia. Por eso cuando algunos dicen que no es actual, le digo, no la leyeron. Porque la maravilla de la Biblia, que fue escrita por muchísimos autores, pero tiene una total coherencia entre todas ellas, y lo que dice tiene actualidad siempre. Tuvo actualidad hace 2000 años, tiene actualidad hoy, va a tener actualidad dentro de otros 2000 años. Y Pablo lo dice así, fíjense, Romanos 1, 28 al 32.
Habla de los que le dan la espalda a Dios. Dice, como no han, de la traducción en lenguaje actual, por las dudas, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios les ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¡Wow! Medio fuerte este texto, ¿no? Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. ¿Alguno ve algún noticiero por televisión diariamente? ¿Descubre estas cosas ahí? ¿Alguno ve alguna película? ¿Ve estas cosas ahí normalmente? Dice, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. El otro día estuve con un empresario, mucho dinero. Lo llevamos a comer a un buen restaurante, como paga la empresa, podemos ir a uno bueno. Y estando allí, decía, no, yo estuve por vivir en Brickell, pero vale mucho ahí, dice, está lleno de pordioseros. Y llegar a casa y ver toda esa gentuza, dice, no me atrae para nada. Dice, así que compré en otro lugar donde no está toda esa. Y yo decía entre mí, qué triste, es que alguien por haber llegado a una posición cómoda, de mucho bienestar económico, ve al resto, a los sin techo, a los sin voz, a los arruinados por la vida, como algo que se lo tienen que sacar de encima y que no quieren ver. La gente está en una carrera donde quiere crecer y escalar, y donde aquellos que están más bajo en la escala son despreciables. Esta es una mentalidad alejada de Dios. Dios no te impide escalar. Lo que te impide es que sigas mirando a los que no pueden escalar. Sigue diciendo, Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Ahí estábamos nosotros antes de aceptar a Jesús. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Esto es un poco la vida alejada del Señor. Por supuesto, no todos tienen todo esto encima cuando viven alejados del Señor. Algunos por su cultura, algunos por su tradición, algunos por su formación, solo tienen algo de todo esto. Pero Dios nos libre de tener aquellas cosas que Dios no desea que tengamos en nuestra vida. ¿Saben? El modo en que vivimos nuestra realidad cotidiana demuestra lo que pensamos. Todas nuestras acciones se originan primero en un sentimiento, en un pensamiento. Tú piensas algo y actúas según lo que piensas. El modo en que vivimos nuestra realidad diaria demuestra lo que creemos. Si tú ves una persona que está llena de oro, que está vestida de la manera más extravagante, una persona que donde entra parece que es el centro del mundo, no dice nada, no habla, pero te dice algo la manera en que se presenta. Porque la forma en que vivimos demuestra lo que creemos. Si cuando hablas con alguien te cuenta toda su grandeza, hay algunos que apenas empiezo a hablar ya me cuentan todos los títulos que tienen. Y yo ya sé, este tiene un complejo de inferioridad que lo grita por todos lados. Enseguida te dicen si es doctor, ingeniero, tal, o qué premios tuvo. Y vos decís, yo no pregunté nada de eso. Estábamos simplemente pasando el momento. Pero uno, con su accionar, con lo que vive en cada momento, demuestra lo que piensa y demuestra lo que cree. No sé si leyeron los diarios los otros días, en Colombia se casaron 3 hombres. Ahora usted me dirá, no 3 parejas, no, 3 hombres como un matrimonio entre sí, los 3. Decía, no somos pareja, somos trieja. Y no es lo que decía Pablo, de que está enloquecida la mente. Pero no solo están locos ellos 3. Está loco el juez que los casó y está loco la justicia que lo permitió.
¿Se imaginan la absoluta descabellado que es que 3 hombres formen un matrimonio? Bueno, matrimonio es lo que ellos dicen que es un matrimonio. Para colmo salió la foto, los 3 en la cama, tirados los 3 ahí abrazados. Una cosa que realmente es terrible. Y saben, cuando alguien se aleja de Dios, cualquier desastre es posible en su mentalidad y en sus acciones. Y como dice ahí, no solo saben que está mal, pero también igual lo siguen haciendo. Ya su conciencia se arruina. Por eso es tan importante que nuestra mentalidad sea la mentalidad del reino de Dios. Cuando nos apartamos de Jesús, cuando somos indiferentes a sus indicaciones, nuestra mente se disloca. Pensamos erróneamente y tomamos decisiones equivocadas, aunque nos parezcan acertadas y aunque todos nos aprueben. Cuando la mente se enferma, se toman decisiones enfermas y tóxicas, equivocadas desde la raíz, por no estar centrados en Jesús. Nuestra forma de pensar define cómo sobrellevamos nuestra vida. Si piensas que toda la gente es mala, si ese es tu pensamiento, vas a vivir desconfiando de todo el mundo. No te vas a poder hacer amigo de nadie, porque desconfías de todo, crees que todos son malos. Si crees que todo el que se te acerca lo hace por interés, nunca vas a tener amigos verdaderos. Si piensas que mentir no está mal, edificarás un mundo que se desmorona por sí solo. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando te acostumbras a mentir, crees que todos los demás mienten también. Yo tenía un jefe con el cual mastiqué vidrio por 12 años, que él engañaba a todo el mundo. Y no tenía problema en hacer cualquier argucia para ganar una licitación, una discusión o lo que sea. Él mentía de cualquier forma. Pero ¿sabe cuál era su drama? Que nunca creía que nadie le decía la verdad. Y muchas veces le llevábamos informes con algo que era absolutamente cierto y él no lo creía. Pensaba que todos los estaban engañando. Tu forma de pensar define cómo vives. Si creo que puedo vivir sin Dios, ¿saben lo que pasa? Terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Todo el que le da la espalda a Dios, no es que Dios lo castiga. Dios no te castiga. Tú te autocastigas. Es como aquel que fuma. No es que Dios te castigue y dice, te voy a mandar que se te arruinen los pulmones. Entonces manda al ángel Gabriel y hace un pase mágico y se te arruinan los pulmones. No, tú mismo te estás arruinando. Vos mismo te estás matando, vos mismo te estás suicidando. Por eso es tan importante la mentalidad del reino de Dios. ¿Cuál es la propuesta de Jesús para la vida? La mentalidad del reino de Dios. ¿Qué es la mentalidad? Busqué la definición. La mentalidad es el modo de pensar propio de una nación o una colectividad o una generación. Es una forma en que toda esa nación o esa colectividad o ese grupo normalmente piensa, como que es que todos mantienen un tipo de mentalidad. Por ejemplo, está la mentalidad latina. Me acuerdo cuando yo iba a controlar la carga de contenedores en Brasil, y entonces estaban todos los muchachos que eran no pobres, pobrísimos. Creo que lo único que tenían era lo opuesto y no era muy elegante que digamos, ¿no? Era con sus buenos agujeritos, que hoy está de moda y lo usan con agujeritos todo, como si fuera bárbaro. Pero ellos lo usaban así de pobre que eran nada más. Entonces cuando había un pequeño intervalo en la carga del contenedor, ¿qué pasaba con estos muchachos? Empezaban, toda la samba, empezaban a cantar, a bailar adentro del contenedor. Y yo decía, pero estos pobres muchachos no tienen que comer, le pagan 1 centavo, trabajan horas, transpiran, y cuando para el momento, chingui, empieza la fiesta. ¿Sabe qué? Mentalidad latina, o por lo menos brasilera. Otra vez fui a Jamaica.
Teníamos que ir a tomar el avión entre varios que estaban y el empresario que nos llevaba manejaba y digo, ¿quién vendrá para traer el coche de vuelta? Porque nos íbamos todos. Subió un muchacho y lo metió en el portaequipaje. Digo, ¿cómo lo va a meter? Con toda la valija. Venía el pobre hombre ahí todo doblado para que cuando dejáramos el coche en el aeropuerto él vendría manejando. Mentalidad caribeña. Cuando llegamos al negocio de este hombre, era justo la hora de descanso del mediodía. Y todos los empleados estaban tirados en el piso, descansando, pero tirados ahí. Y llegamos con el dueño. ¿Y cómo tuvimos que entrar? Pasando por arriba a los empleados. Yo digo, es una locura. Mentalidad. Hay mentalidad norteamericana. ¿Cuál es la mentalidad a veces norteamericana? Son John Wayne. La justicia del mundo. Es parte, está metido en la cultura. Mentalidad europea. Ahorrativo, todo justito, autos chiquititos, calles chiquititas. Mentalidad asiática, africana. Ahora, en cada mentalidad puede haber inclinaciones distintas. Algunos son liberales, otros son conservadores, algunos son más religiosos, otros son ateos, otros son más sentimentales, otros más racionales. Algunos son progresistas, otros son retrógrados. Algunos son arriesgados o temerosos. Y también hay generación de gente joven que tiene diferentes actitudes. Hace tiempo atrás, ¿sabe cómo se llamaba la generación de los yuppies? ¿Se acuerdan? Eran todos muchachos jóvenes de Wall Street que todos tenían tirador y todos parecían, ¿cómo es este actor que hizo de Wall Street? El de Titanic. Como Leonardo DiCaprio en Wall Street, el lobo de Wall Street, eran todos así, eran los yuppies. Eran toda una raza especial que vivían de una manera especial. Después vino otra mentalidad, la mentalidad X, la generación X. Es la generación de los que no le importa nada. Son X, no están ahí, no se mueven, no hacen nada, no viven, están como una estatua. ¿Y cuál es la generación actual? ¿Cuál es la mentalidad de la generación actual? Los millennials. Los millennials. Entonces, hay mentalidades y hay actitudes de cada mentalidad. La mentalidad de todos nosotros también tiene sus características. Ha sido formada por el lugar donde nacimos, por los padres que tuvimos, por las situaciones que nos tocó vivir. Hay varios ingredientes, muchos de ellos absolutamente tóxicos. ¿Saben por qué? Porque están usando la mentira como una verdad. Creen mentiras como si fueran verdades. ¿Por qué? Porque han sido conceptos ajenos a las leyes del reino de Dios. El pensamiento que determina nuestra conducta es el resultado de haber incorporado una verdad o una mentira como si fuera verdad. Todo lo que hacemos responde a una convicción interior. Responde a algo que tenemos asentado en la mente y en el corazón y que lo tomamos como una verdad. Hay gente que lo escucha en la televisión o lo lee en el diario y lo toma como una verdad revelada, sin contrastar con lo que dice Dios. Pero tengo una buena noticia. Aleluya. Tengo una buena noticia. Si ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús, recibimos la mentalidad del reino de Dios. ¡Aleluya! Aunque no digan aleluya, lo digo yo. ¡Aleluya! Y eso cambia toda nuestra vida. Mire lo que dice el Señor, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¡Aleluya! Mentalidad del reino, no la mentalidad ni jamaiquina, ni americana, ni argentina, ni caribeña, ni todo. No despreciamos esto, siempre vamos a tener el estilo del cual venimos. Pero ¿sabe lo que cambia? El contenido.
El que nació qué sé yo, en Brasil no va a dejar de tener la mentalidad alegre de los brasileros, pero el contenido de lo que cree va a cambiar. El que viene de Latinoamérica seguirá teniendo mentalidad latinoamericana en cuanto a su forma de expresión, pero cambia el contenido, y cambia el contenido que el mundo metió en la cabeza, las mentiras que el mundo metió, por las verdades del reino de Dios. Verdades que son absolutas, no son parciales. Cuando creemos que lo que Dios ha declarado es la verdad absoluta, se establece en nosotros la mentalidad del reino de Dios. ¡Aleluya! Eso te cambia la vida. Una mentalidad ajena a Dios tiene un alto porcentaje de mentiras y de basura incorporadas. Y lo dramático es que se ven esas mentiras como si fueran verdad. Le digo algunas, se me ocurrieron por ponerlas. Es cuando uno le dice a una mujer: eres dueña de tu cuerpo, así que tienes derecho a abortar. Mentira, mentira. No es dueña de su cuerpo, y menos del cuerpito que está creciendo. Es otro diferente, es otra persona, con sus derechos. No puedes pasar por encima de sus derechos, y no eres quien para hacerlo. Es una mentira que se toma como una verdad y se enarbola como derecho humano. Otros dicen: mi vida es mía y hago lo que quiero con ella. Mentira. Tu vida no es tuya, es del Señor. Él es tu dueño, Él es mi dueño. Me acuerdo una vez, una de mis hijas, que era una feminista bien fuerte, cuando yo la estaba retando, tenía 6 años o 7. Cuando yo le decía lo que tenía que decir, me dice: papá, es mi vida. Y me hace así. Yo le dije: perdóneme, señorita, no es tu vida. Mira, primero es de Dios, después es de mamá y de papá, y allá lejos, lejos, es un poquito tuya. Pero es necesario cambiar la mentira por la verdad de Dios. Otra mentira: disfrutemos el hoy como queramos. ¿Quién puede decir lo que será nuestro futuro? Como diciendo: hagamos la nuestra, hagamos lo que queremos. No hay valor moral, no hay nada que importe, no importa. No quiero dar ejemplos que nos afecten, pero digo, hay tantas cosas que la gente hace sin importarle lo que dice Dios. Y entonces la vida se llena de mentiras. Y a veces son mentiritas tan light que no nos damos cuenta, las aceptamos como verdades. Miren, los otros días tuvimos una charla con un grupo de chicos. Todos, sin excepción, o casi todos, tenían un celular. Y estábamos ahí todos sentados, y todos estaban mirando su celular. Y yo digo: Señor, el diablo ha logrado meter cada vida en un cubículo independiente donde no se relacionan con nosotros, o se relacionan chateando, no como personas. Debo admitir que las madres fueron muy excelentes, porque cuando íbamos a empezar a charlar, pasaron y le requisaron todos los celulares para poder tener una charla bien. Pero quiero decir que se incorporan cosas en la vida que nos distraen de lo verdadero. ¿Y cuántas veces uno ve los esposos que por ahí están acostados en la cama y cada uno está con su chat, o cada uno está con su celular, o cada uno está... Es como que el diablo nos va metiendo algunas costumbres, algunas actitudes que no las vemos mal, pero que nos hacen perder el verdadero sentido. En la mentalidad del reino de Dios, las mentiras son desplazadas por la verdad de Dios. ¿Cómo se desplaza de la mente las mentiras? Conociendo lo que Dios dice. Al incorporar la mentalidad del reino de Dios, conservamos el estilo de nuestra mentalidad, pero cambia el contenido, cambia lo que creemos.
Yo puse aquí algunas cositas. El contenido de la mentalidad de un cristiano es la verdad de Dios registrada en las Sagradas Escrituras. Lo que está metido aquí en la Biblia está escrito que es la verdad que Dios dice que es verdad. Les repito algunas para ir llegando hacia el final. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas que nos pasan son buenas? No. Hay un montón de cosas que son malas. Pero Dios tiene la capacidad de hacer que finalmente nuestra vida resulte con algo positivo del mal que nos aconteció. Ahora tienes que creer que esa es la verdad. No es relativo, lo dice Dios. Circulé un video en estos días maravilloso que me impactó. Un hombre con cáncer de páncreas, creo que era. Ya no había más que hacer. Estaba a punto de morir. ¿Y saben lo que hizo? De una conferencia, mencionando lo importante que es tener una actitud positiva, ver en la vida lo bueno, vivir con alegría. Reconoció el valor de sus padres, cómo lo formaron, reconoció el valor de sus hijos, reconoció su trayectoria laboral, reconoció sus fracasos y terminó diciendo: no sé cuántos días me quedan, pero hago este video por esto. Y señaló a sus 3 hijos para que ellos lo puedan ver. Mentalidad del reino. Otros estarían despotricando contra Dios, quejándose de la vida, diciendo que no tenía sentido. Pero realmente, cuando uno tiene mentalidad del reino, reconoce que Dios sabe por qué hace las cosas, aunque nosotros no lo sepamos ni lo entendamos. Dice también la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, esto no significa que usted entra a un banco y dice: por favor, me da $10,000. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Significa que cuando usted se esfuerce, Dios le va a indicar el camino mejor para su vida, a través de un fracaso o a través de un éxito. Pero esa convicción de que en Cristo podemos no es el sueño americano, no es la escala de éxito, es la confianza en que Dios nos guía. Aleluya. Dice el Señor, creo que lo leyó hoy Paulo: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos, o sea, los que no conocen a Dios, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cuántas veces te has repetido cuando tenés un problema? No importa, Dios sabe lo que necesito. Esa es la verdad. La queja que haces porque no tienes lo que necesitas es del diablo. Cuando tú agradeces por lo que tienes y por lo que no tienes, es mentalidad del reino. Más bien, dice, como diciendo: estas cosas buscan los que no conocen a Jesús. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo me acuerdo cuando me quedé sin trabajo y no sabía de dónde iban a venir mis ingresos aquí. Había 3, gastos mensuales. Uno era de una señora que ayuda en los quehaceres de la casa y que ella es muy pobre. Y 2 eran ofrendas que mandaba a distintos países. Y claro, la primera tentación es: corto la ayuda y corto las ofrendas. Pero en mi corazón dije: no puede ser, esta mujer necesita ese sustento. Y las ofrendas son para gente necesitada, en Nicaragua, en Honduras. Yo tengo que seguir dando, aunque sea de mis ahorros, aunque crea que con eso se me van a gastar los ahorros antes. No puedo parar eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos y cuándo nos lo va a hacer llegar. Uno no puede moverse por criterios humanos en el reino de Dios. Es una mentalidad. ¿Por qué decimos que dar el diezmo hace que el 90% de lo que nos queda bendecido
hace mucho más que el 100% sin bendecir. Porque es cierto, porque lo creemos. Porque los que hemos dado nuestro diezmo desde que nos acercamos al Señor, hemos tenido milagro tras milagro, y ese 90% ha servido mucho más que si hubiéramos conservado el 100%. Es mentalidad del reino, no es mentalidad humana. Por tanto, dice el Señor, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Como diciendo, por supuesto, proveemos para el futuro. Por supuesto, formamos nuestra vida con proyección de futuro, pero no estamos asustados por el futuro. Vivimos el presente con fe. Aleluya. Miren lo que dice acá, que esto parece un contrasentido. Esto va en contra de la realidad que todos viven. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Escúcheme, dígale esto a cualquier psicólogo, usted está loco. Dígale esto a cualquier pensador y usted está loco. Pero eso es lo que es el Evangelio, es locura. Locura de Dios. Sigue diciendo el Señor, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Muy sencillo. Juan era on-off. ¿Saben lo que es una personalidad on-off? Que no tiene matices. Es o blanco o es negro. Es encendido o apagado. Es como esa llavecita de luz. Es on-off. Usted hace así y se apaga. Hace así y se prende. Bueno, así era Juan. Y entonces dice muy fácil. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Como diciendo, si no vivís como Él vivió, no estás permaneciendo en Él. Así de fácil. Y uno dice, pero ¿no hay algún matiz? ¿No puede haber una mezcla de mentalidad latina y europea? Yo a veces le digo a mis amigos, hay un amigo que es un suizo-alemán que se casó con un argentino, y digo, la mezcla de ustedes es maravillosa. Tienen la firmeza y el orden de los germanos y tienen el sucundul latino. ¡Qué mezcla maravillosa! Pero saben, no hay tal cosa en el reino de Dios. Que podés vivir un poquito afuera del reino y también tener tu responsabilidad dentro del reino. El que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se lo digo al Señor, a veces algún ángel dice que sí, si no voy a tener que ir a predicar a una iglesia pentecostal. Voy hacia el final. Algo muy fuerte para los padres. ¿Qué mentalidad inculcas a tus hijos? Los hijos forman su mentalidad más por lo que ven en sus padres que por lo que les decimos. Conocí padres que le decían a los hijos que no fumen, pero ¿qué hacía el padre? Fumaba. Es inútil. Es inútil. Los chicos ven cómo es uno y perciben lo que creemos, más allá de lo que les decimos. Entonces tengo algunas preguntas. ¿Cómo se tratan los esposos en casa? ¿Cómo es el trato entre esposos? Tus hijos observan y aprenden. Yo estoy seguro que Jesús fue un revolucionario en su época con las mujeres. Todo un tema este de Jesús con las mujeres. ¿Saben por qué? Porque debe haber observado cómo era José, que fue capaz de pasar la vergüenza de que creían todos que había embarazado a su novia y que tuvieron un hijo antes de casarse. Y que por muchos años convivieron y le enseñó a Jesús todo lo que Jesús sabía de la ley. Por eso asombraba a los doctores. Alguien se lo tuvo que enseñar, seguramente José. Le enseñó un oficio con el cual Jesús estuvo hasta sus 30 años. Y seguramente el trato en ese hogar debe haber sido un trato especial, del cual Jesús aprendió.
¿Cuántas veces a la semana los esposos oran juntos? ¿Te vieron alguna vez tus hijos orar juntos? ¿Ver a papá y a mamá allí en la cocina después del desayuno o a la noche antes de acostarse orando? O a lo mejor entraron de casualidad en la pieza y los encontró a ambos orando. Tus hijos observan y aprenden. ¿Qué interés demuestran por Jesús y la iglesia los padres? ¿Saben? Los chicos perciben si los padres van a la iglesia o son parte de la iglesia. Ellos reconocen perfectamente si hay una vida que busca a Dios o una vida que solo recibe beneficios de Dios. Y esto es una política de toda la vida. Aun cuando tus hijos puedan apartarse en su adolescencia, si realmente han visto padres estables, firmes, comprometidos, consecuentes, eso va a afectar toda su vida. A veces tomamos los domingos como un día de paseo, que no está mal. Pero ¿sabes lo que le estás diciendo a tus hijos? Da lo mismo pasear que ir a la congregación. Da lo mismo ir a ver un partido de fútbol que ir a la congregación. Cuando tenemos tiempo vamos a la congregación. Cuando hay un evento que me trae más, voy a ir. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Estás transmitiendo a tus hijos la idea de que no es importante congregarse, de que no es importante ver a los hermanos, de que es algo optativo para cuando tengas gana y tiempo. Ellos ven si tiene prioridad para ti o es algo que tienes entre todas las cosas que posees. Me acuerdo una vez, escuché un CD, una cinta de cuando venían en carretes los mensajes de Keith Benson. Todavía me acuerdo del pastor que hablé, un tal Paca, que se hizo famoso porque traía un saco sencillo. Cuando venían todos los pastores norteamericanos traían unos sacos que eran llamativos. Este trajo un saco que casi ni se veía. Y cuando estaba terminando el último pedacito de cinta, decía, en las charlas aparte, no en la charla de este pastor, Keith Benson dijo, la gente debería entender que si un trabajo te aleja de Dios, deberías dejar el trabajo y cambiarlo. Y ahí terminó la cinta. Y a mí me hizo un impacto terrible, porque yo tenía un trabajo donde trabajaba fines de semana, en la semana, digamos, en 10 años no tomé un solo año de vacaciones en ese trabajo. Y me impactó. Y a partir de ese momento decidí, tengo que cambiar. Y finalmente me fui a un trabajo que no era el que más me agradaba. Dejé la parte técnica, yo era jefe de una oficina técnica, y me fui a un trabajo administrativo, a hacer compras técnicas, para poder estar sirviendo al Señor de mejor manera. No es que no lo servía con el otro trabajo, pero ¿qué está primero? En la mentalidad del reino está el reino de Dios. Y si algo me aparta, si algo me distrae, lo que tengo que hacer es dejar lo que me distrae y no el reino de Dios. ¿Cómo te ven conducir el auto en un tráfico complicado tus hijos? Hola. Aleluya. Tus hijos observan y aprenden. Yo no decía malas palabras, pero tenía algunas expresiones. Por ahí cuando me decían, ¡Melón! ¿Dónde vas? Cuando vi esa conducta repetida en mis hijos, dije, ¡ay! No era una mala palabra, pero era una actitud fuera de lugar. Tus hijos observan y aprenden. ¿Cómo te ven tus hijos resolver las crisis de la vida? Una pérdida laboral, la pérdida de un familiar. ¿Cómo te ven reaccionar? ¿Cómo te ven actuar? No importa lo que le digas, tus hijos observan y aprenden. Esta es redundante, ya creo que lo dije antes. ¿Qué importancia darán tus hijos a congregarse semanalmente si tú no lo haces? Tus hijos observan y aprenden. Leí una frase que me impactó. Un padre dijo a su hijo,
cuidado por donde caminas. El hijo le respondió, papá, mejor vos tenés cuidado por donde caminas, porque yo te estoy siguiendo a ti. Algunas reflexiones para terminar. Acerquémonos a Jesús y recorramos un camino de vida, no un camino de muerte. Acercarse a Jesús nos acerca a la vida. Alejarnos de Jesús nos lleva a la muerte, aunque no nos demos cuenta. Vamos por el camino, a lo mejor los dos vamos paralelo, uno va en uno, uno va en otro, pero uno lleva a la vida y el otro lleva a la muerte. La mentira busca esclavizarnos, pero nos liberaremos de ella por la gracia y el poder de Jesús. Cree firmemente todo lo que Dios dice en la Escritura. Cree firmemente todo lo que Dios dejó revelado y vas a darte cuenta que vas a llevar la vida más plena, más amplia, más confortable, más segura, más feliz, aun cuando tengas los problemas que estás enfrentando actualmente. Aprendiendo las Sagradas Escrituras, alimentemos en nosotros la mentalidad del reino de Dios. Repitamos las verdades de Dios, creamos las verdades de Dios. Ante los hechos negativos, expresemos lo que Dios expresa y no lo que dicen los demás. Y agradezcamos al Señor el privilegio de poder formar a nuestros hijos en la mentalidad del reino de Dios. Tenemos pocos años para esto, hermanos. Tal vez 15, tal vez 16. Algunos ya tal vez han consumido la mitad de los días que van a tener a sus hijos. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Porque en Dios siempre hay una segunda oportunidad. Busquemos vivir conforme al reino de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.